Aplausos al fondo. Este avión nació viejo, lo miraron con desprecio y estuvo a punto de morir 2 veces antes de despegar. Aún así, hoy sigue vivo. Un dueño lo quiso enterrar, una orden de Stalin casi lo borra del mapa para siempre, y aún así se convirtió en leyenda imbatible. Escóndete un dato que pocos conocen. Más de 600 se estrellaron y cientos de personas murieron a bordo de esta pequeña máquina. Y espera al final, porque su renacimiento oculta un secreto incómodo, un cruce imposible entre dos enemigos que jamás deberían tocarse. Quédate hasta el último minuto. Verás cómo un simple biplano creó todo un imperio, sobrevivió a fronteras, motores y épocas enteras. Aplausos al fondo. Hoy volvemos a los gloriosos tiempos soviéticos y asomamos la cabeza a la actualidad. Nuestro héroe de hoy te va a sorprender. Cuando piensas en el buró de diseño Antonov, lo primero que aparece es el gigante An-225, el más grande de todos los tiempos. Después, recuerdas al veterano An-124 Ruslan, que aún hoy sabe robar todas las miradas allá donde aterrice. Pero no es ninguno de esos. El avión más importante del buró fue su primera criatura. Antonov creó este avión, y este avión creó a Antonov. Suena raro, pero es literal. Hablo del Antonov An-2, conocido en Occidente como Colt, el potro. Aquí lo llamamos Anushka, o simplemente Maicero. Un pequeño biplano legendario. Es un avión ligero, multiuso, de motor a pistón, desarrollado en el buró Antonov a finales de los años 40. Los 40 quedan lejísimos. Y aquí viene lo increíble. El An-2 se sigue fabricando hoy. Casi 70 años en producción. Nadie en el mundo ha durado tanto. ¿Cómo nace un avión así? Y sobre todo, ¿cómo estuvo a punto de morir antes siquiera de haber nacido? Retrocedamos. Las primeras ideas de un biplano ligero capaz de trabajar en zonas remotas surgen a finales de los 30, principios de los 40. Ya se creaban aviones con despegue y aterrizaje cortos, pero eran demasiado ligeros. Servían para volar, no para cargar peso de verdad. El gran inspirador de la idea era el ingeniero Oleg Antonov, que entonces trabajaba en el buró de Yakovlev soñando con algo distinto. Quería un biplano monomotor, sencillo, resistente, capaz de resolver 1000 tareas, sobre todo tareas civiles, para la gente común, no para la guerra. Pero ya rugía la Segunda Guerra Mundial. Su llegada al suelo soviético era inevitable, y todos los recursos se volcaron en las armas. Así que el proyecto no nació. La guerra lo congeló todo. El sueño de Antonov quedó guardado, esperando su momento en un cajón. Al terminar la guerra llegó la tarea de reconstruir el país, sobre todo las tierras del oeste, casi completamente arrasadas. El avión regresó, pero su regreso no fue triunfal. La comunidad aeronáutica no lo recibió con aplausos. Al contrario, lo miraron con cierto desprecio. Y ahora entenderás por qué. ¿Piensas que hoy el An-2 parece anticuado, cosa de museo? Pues entérate, ya entonces, recién nacido, también parecía anticuado. Nacía viejo. La industria se lanzaba de cabeza a la era del reactor. El mundo lo gobernaban monoplanos veloces, de alas en flecha, brillantes. Y de pronto, aparece un grupo de gente proponiendo un avión casi de la época de los hermanos Wright. Un biplano lento. Ni siquiera su propia casa lo quería. El buró de Yakovlev se dedicaba a los cazas. El transporte civil no era lo suyo. Además, el avión no tenía ninguna novedad técnica. No era grande, ni pesado, ni rápido, ni volaba alto. Nada llamativo. Materiales corrientes. Y como planta motriz, un aburrido motor a pistón. Ni política ni ingenierilmente ofrecía algo interesante. Sobre el papel, un 0. Pero tenía una carta que no se gana con velocidad ni con altura. Una carta imbatible. El avión hacía falta. La economía lo necesitaba. Cazas y bombarderos, con todo el respeto, son bastante inútiles en la economía nacional. No aran campos, no llevan correo, no salvan cosechas. Antonov lo entendía perfectamente. Sabía que este avión era necesario. Y por suerte, su jefe Yakovlev también parecía entenderlo en el fondo.
Yakovlev envió a su adjunto a Novosibirsk y, en la práctica, le dio permiso para dedicarse a su propio proyecto, Vía Libre. Para 1946, Antonov logró reunir un pequeño grupo de ingenieros en la fábrica aeronáutica Chkalov de Novosibirsk y empezó a trabajar. El 31 de mayo de 1946 se emitió la orden que iniciaba el desarrollo y creaba el buró OKB 153. Fecha histórica. Ese día es el cumpleaños del buró Antonov y se celebra todavía hoy. Todo un imperio aeronáutico empezó con una simple orden. Al principio, el personal apenas llegaba a un par de decenas. Ingenieros trasladados de Yakovlev, obreros de la fábrica y algunos estudiantes recién salidos. En las pruebas participó también una filial recién reorganizada del Tsagi en Novosibirsk, el actual Sibnia Chapligin. Recuerda ese nombre, volverá al final. Los ingenieros trabajaban como esclavos en galeras. Los problemas superaban el tejado. Faltaba equipo, faltaban piezas, faltaban recursos, y las exigencias cambiaban sin parar. Para 1947 construyeron la primera maqueta a tamaño real. Antonov lo vendía como la versión aérea del camión Polutorka, sencillo y universal. La maqueta estaba lista. Pero por delante esperaba el primer vuelo real. Y lo más loco, ni siquiera habían elegido todavía el motor. En el verano del 47, el prototipo SJ-1 estaba terminado. El 31 de agosto completó su primer vuelo de prueba. Como no había motor definitivo, los ingenieros probaban el avión cambiando motores. El ASH-21 y el ASH-62. Ensayo tras ensayo, sin descanso. Solo tras el ciclo completo de pruebas eligieron el ASH-62. Y ahí empezó a aparecer la verdadera magia de esta máquina. Casi desde los primeros vuelos brillaron sus ventajas. No era grande ni veloz, pero era sencillísimo de pilotar. Perdonaba casi todo. Podía ejecutar maniobras que en la mayoría de aviones se consideraban peligrosísimas. Al principio parecía que a este avión ni la barrena le asustaba. Los datos de las pruebas dejaron a todos boquiabiertos. El prototipo mantenía vuelo controlado incluso a unos 50 kilómetros por hora. Casi flotando, volaba de maravilla. Pero llegó un problema absurdo. Este avión tan bueno, sencillamente, no tenía dónde ser construido, ninguna fábrica libre. Al principio nadie sabía dónde fabricarlo. La fábrica Chkalov de Novosibirsk quedaba cerca y era buena, pero estaba saturada de encargos. No estaba para aviones agrícolas. Y justo entonces apareció muy oportuno cierto camarada Nikita Sergeyevich Khrushchev. El destino del avión giró de golpe. En 1948 llevaron el avión al aeródromo gubernamental de Zuliani, cerca de Kiev. La demostración impresionó de verdad a la cúpula de la República. Gracias al empuje y al cabildeo de Khrushchev, se decidió montar la producción en la fábrica kievita número 473, hoy la principal de Antonov. Y por fin recibió su nombre oficial, Antonov An-2, nacía la marca. Pero la fábrica kievita, tan sonora, era casi un espejismo. En realidad, era una pequeña plataforma pensada sobre todo para reparar equipos. Reequiparla y prepararla para producir fue algo largo y complicado. Las primeras máquinas de serie salieron a finales del verano del 49 y resultó que venían llenas de defectos de fabricación. Corrigieron la línea de montaje y también los aviones. Por fin, hacia finales del 50, empezaron a salir en lotes decentes de varias decenas. Justo cuando lograron ordenar la producción, el proyecto estuvo a punto de morir del todo, otra vez al borde del abismo. En 1952, con la amenaza de un choque militar contra Estados Unidos, se decidió pasar la fábrica al bombardero reactivo Il-28. Un bombardero de primera línea tenía muchísima más prioridad que un humilde avión agrícola. Ni siquiera el apoyo de Khrushchev podía frenar aquello. La orden de reconversión la había dado Stalin. Contra eso no había cabildeo que valiera. La Anushka parecía condenada al olvido para siempre, pero el parón duró poco. En 1953 decidieron devolver el An-2 a la fábrica 473, y entonces empezó el verdadero triunfo.
Por fin la producción se volvió realmente en serie. En los 10 años siguientes, la fábrica de Kiev fabricó 3.164 aviones y la producción empezó a extenderse por el mundo. En 1956, la documentación y los especialistas viajaron nada menos que hasta China. Allí, en la fábrica de Nanchang, dominaron la fabricación del An-2 bajo el nombre Fengshu-2, que continuó hasta el 68. Se produjeron 727 aviones. Desde 1970, la producción pasó a la fábrica de Shijiazhuang, donde bajo el índice Y5 se fabrica todavía hoy. Desde 1959, el An-2 empezó a producirse en la fábrica PZL de la ciudad polaca de Mielec. Y aquí viene el récord. Esa fábrica polaca construyó biplanos durante más tiempo y en mayor cantidad que nadie. Entre 1959 y 2002, ensamblaron casi 12.000 aviones. Además, en 1966 arrancó la producción en la fábrica de maquinaria de Dolgoprudny, cerca de Moscú, con 506 unidades modernizadas. Sumando todo, se han fabricado más de 18.000 aviones. Pero, ¿qué esconde por dentro esta máquina para construirla en medio mundo? Vamos a desmontar a la Anushka pieza a pieza. El Antonov AN-2 es un biplano monomotor, con fuselaje y estructura totalmente metálicos. Su corazón es un motor radial de pistón ASH-62 de 1.000 caballos de potencia, moviendo una gran hélice de 4 palas. Fíjate en las alas, en plural, 2 pares. El ala superior lleva ranuras automáticas de borde de ataque, flaps ranurados y alerones. El ala inferior lleva flaps propios. Todo pensado para despegues cortísimos y aterrizajes en un pañuelo. Con esto, casi cualquier campo sirve de pista. Y si quieres, cambias las ruedas por esquís en un momento. El AN-2 nació para trabajar en superficies sin preparar y aeródromos perdidos. Su dependencia de la infraestructura en tierra es mínima. El equipo para arrancar el motor y repostar suele viajar a bordo del propio avión. La masa máxima al despegue es de 5,5 toneladas. Puede llevar hasta 12 pasajeros o 1,5 toneladas de carga. Su velocidad de crucero ronda los 180 kilómetros por hora, con un límite de 300. El alcance práctico puede llegar a 1.000 kilómetros. Despega en apenas 120 a 250 metros y aterriza en 140. Cifras aproximadas porque este avión es asombrosamente ligero y flexible. Sus prestaciones varían mucho según la modificación, el equipamiento y las condiciones, y de modificaciones hay cerca de 2 docenas distintas. Las hay de pasajeros, sanitarias, contra incendios, de carga, versiones de investigación de todo tipo. Incluso existieron versiones ecranoplano, rozando el agua. Los polacos y los chinos crearon también sus propias variantes. La Anushka se volvió un idioma común de la aviación en muchos países. Está muy extendida por el espacio postsoviético y por algunos países de Asia, y aparece en colecciones privadas repartidas por todo el planeta. Siendo el mayor biplano con prestaciones tan buenas, se lo encuentra hasta en Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, a veces sin certificar. En Rusia vuelan todavía cerca de 500 aviones, que aún cargan con buena parte de las tareas de la pequeña aviación local. Ostenta un récord Guinness. Es el modelo en producción durante más tiempo del mundo, casi 70 años. Una máquina genial, pero el tiempo pesa. Durante toda su explotación se perdieron 621 aviones con cerca de 770 personas fallecidas. Ninguna máquina, por buena que sea, es infalible. El avión diseñado en el 47 sencillamente envejeció. Pero ojo, envejeció menos en concepto que en pura tecnología interna. Muchos de sus sistemas, y sobre todo el motor, ya no cumplen las exigencias actuales de consumo y de ruido. Ese pistón se quedó atrás. Y como prácticamente no existe una alternativa real en las flotas de las aerolíneas locales, solo queda un camino: modernizar a la vieja Anushka. Aquí empieza la carrera por el segundo nacimiento del avión. Hubo muchos intentos de modernización con muy distintos grados de éxito. Uno de los primeros fue el An-3. Su gran novedad: cambiar el motor de pistón por un turbohélice de 1.375 caballos.
Como base usaban aviones ya existentes que habían gastado media vida útil. Se fabricaron entre 2000 y 2009 en la fábrica de Omsk. Pero el coste, bastante alto, impidió que los operadores locales encargaran una modernización a gran escala. Solo salieron 25 aviones, un intento tímido. La idea del turbohélice no quedó olvidada. La propia Antonov desarrolló el An-200, equipado con un motor MS-14 de 1500 caballos. En su momento se hablaba de una cartera de pedidos de cientos de aviones desde Cuba, Azerbaiyán y Rusia. Hoy el estatus es incierto. Por ciertas circunstancias, los pedidos rusos probablemente se esfumaron bastante. La política se metió como casi siempre en medio de la ingeniería. En la propia Rusia nació el TVS-2MS, creado en el Zhivnya Chapligin, ese mismo que estuvo en los orígenes del proyecto en los 40. Como en Rusia no se fabricaban turbohélices adecuados, el Zhivnya propuso instalar un motor Honeywell, un modelo extendidísimo por todo el mundo. Ese motor lo encuentras en decenas de aviones distintos. Sus versiones más nuevas montan hasta drones estadounidenses de reconocimiento. Un corazón moderno y probado. Gracias al nuevo motor y a sustituir piezas por materiales compuestos, el avión se volvió más ligero y sus prestaciones mejoraron notablemente. El despegue y el aterrizaje bajaron a 50 u 80 metros. El alcance subió a 1.300 kilómetros y carga tonelada y media. Y según el propio Zhivnya, todo el proceso debía llevar apenas unas semanas. Pero soñaban con cientos de máquinas y la crisis recortó todo. Aún así, varias decenas de aviones pasaron por esta modernización. Y entonces el Zhivnya dio el paso más ambicioso de toda esta historia. Decidieron crear un demostrador de tecnología sobre la base del An-2, el TVS-2 de TS. Ya no era modernizar, era casi un avión nuevo. Voló por primera vez en el verano de 2017 y se presentó en el Salón Aeronáutico MAX de aquel mismo año. Impresionó a todos. Aunque nace del AN-2, lo supera en todo. Velocidad de crucero de 350 km por hora y una capacidad de 3,5 toneladas. Alcance de 1.200 kilómetros a plena carga. Lleva el mismo motor Honeywell, pero su estructura fue completamente repensada. Un ala nueva por completo. De verdad, la gente del Zhivnya son unos cracks. El nuevo avión supera con creces a los viejos y luce espectacular. Tiene un aspecto tan moderno que podría avergonzar incluso a los aviones de línea más nuevos de hoy. Pero queda una única pregunta. ¿Serán capaces de montar la producción y venderla? Los intentos anteriores chocaron siempre contra lo mismo. La extrema falta de dinero de los transportistas locales. Y regalar aviones no es negocio. Además, su motor es estadounidense, y eso ahora no está de moda. En Rusia manda la sustitución de importaciones, y en Estados Unidos la idea de vender esos motores y mucho más de fabricarlos con los malvados rusos difícilmente recibirá apoyo. Un cruce imposible. Pero lo más importante es esto. La gente ve el problema y busca la solución. Y cuando alguien busca de verdad, la solución aparece. Así se cierra el círculo. Un avión que fabricó un buró de diseño y que ha sobrevivido a épocas enteras, motores y fronteras. Antonov creó este avión, y este avión creó a Antonov. Esa frase del principio ahora la entiendes completa. Todo un imperio nació de una Anushka. Por hoy es todo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves. Nos vemos en el próximo despegue.